¿Me ven a mí también o ven solo la pantalla? ¿Qué ven? Yo sí lo veo. Sí, ¿A mí también sí, me sí, ven? sí. Sí. No, bueno, porque yo cuando presento veo solo la pantalla, no veo nada. Ok. Bueno, cualquier cosa si se corta o algo me avisan. Dale. Yo igual puse también el celular para ver que avance las diapositivas y no se trabe por las dudas. Bueno, vamos a ver reproductoras pesadas y parte de abuelas, lo que es la recría de estos animales. No estoy por lo leen. Fíjense, esta diapositiva muestra que en lo que es el esquema de trabajo genético a nivel mundial es una pirámide de flujo de genes donde el flujo de genes es unidireccional y descendente, porque donde se hace la selección de aves propiamente dicha es en las aves de pedigree, que solamente hay núcleos de aves de pedigree en Estados Unidos y en Escocia y en alguna otra parte de Europa. A nivel mundial en carne hay 2 casas genéticas que manejan el 100% del pollo parrillero, de la genética, digamos. Una es Aviagem y otra es Cobb Internacional. Aviagem en general tiene Ross, la línea Arboracles y la línea Havard, y Cobb Internacional tiene la línea Cobb. Esas son las líneas más comunes dentro de lo que es el pollo parrillero. Ahí es donde se realiza una selección genética, que es una metodología que se denomina BLAP multicaracter, donde calculan los EPD en pollos, la diferencia esperada de la progenie en pollos, y ahí, bueno, seleccionan los animales más aptos para las características que se busca seleccionar. Ahí es el único lugar donde se realiza la selección genética. Después pasan aves a lo que son las bisabuelas. Las bisabuelas también se llaman núcleo de... Ahora voy a poner a grabar. Quiero ver una cosa después. Firmar. Ahí está. Bueno, ahí puse a grabar. Entonces, bueno, vamos a ver reproductoras pesadas, abuelas recría. Vamos a hacer una introducción. Bueno, les repito rápido lo mismo. Dentro de lo que es el esquema de trabajo genético a nivel mundial, hablamos de una pirámide de flujo de genes. Estos flujos de genes son unidireccional y descendentes, porque se realiza la selección en las aves de pedigree, y esto después tiene impacto en el resto de la población. Obviamente es una pirámide porque la población mayoritaria está en la base y la minoritaria en la pirámide, y donde se realiza la selección genética propiamente dicha es en las aves de pedigree. Acá se realiza una metodología que se denomina BLAP multicaracter, donde se calculan los EPD en pollos, la diferencia esperada en la progenie, y de ahí se seleccionan los mejores reproductores para transmitir los genes a la descendencia. Según los genes que se busca, generalmente son todos relacionados a caracteres de carne. De estas aves de pedigree hay en Estados Unidos y en Europa, y son 2 casas genéticas que las tienen. Una es Tyson Food, que es Cobb Internacional, y la otra es Aviagem. Aviagem maneja, como les dije, Ross, Arboracles y Havard, y Cobb Internacional Cobb. De aquí salen después lo que es la producción de bisabuelas. Esta producción de bisabuelas se denominan núcleos de multiplicación primaria, y por ejemplo para Latinoamérica ya en Brasil tenemos estos núcleos de multiplicación primaria. Y
y de ahí vienen las abuelas, las reproductoras y los broilers. Nosotros en Argentina, el nivel genético más alto que tenemos son las abuelas, que las importamos como pollitos bebé de un día. Esas después que crecen, se reproducen, obtenemos las reproductoras, y finalmente los broilers, que son los que van a consumo. Creo que lo habíamos visto la vez pasada. Fíjense, cada decisión que tomamos en la cima de la pirámide tarda entre 4 y 5 años en llegar a la base de la pirámide, y por cada macho obtenemos 60 millones de parrilleros, y por cada hembra 4 millones de parrilleros. Por eso que es muy importante la selección genética propiamente dicha en la cima de la pirámide. Acá vemos el esquema de cruzamientos que se realiza en abuelos. Fíjense, nosotros recibimos 4 líneas genéticas. Acá, a modo explicativo, tenemos la nomenclatura que usa, por ejemplo, Ross. Tenemos las bisabuelas, estas que son línea 8, las bisabuelas línea 7, las línea 4 y las línea 1. De las línea 8, que figura acá, que le podemos llamar A, B, C y D, también es lo mismo, de la línea de las L8, solo la casa genética solo manda hembras, son todas hembras. De la línea 7 solo mandan machos, abuelos machos. De la línea 4 mandan solo hembras, y de la línea 1 mandan solo machos. Entonces nosotros lo que recibimos en Argentina son pollitos bebés de un día, hembras de esta línea, machos de esta línea, hembras de esta línea y machos de esta línea. Las hembras se cruzan con los machos, siempre se cruza una línea con su otra línea homóloga, y al cruzar estos dos vamos a obtener tanto machos como hembras, pero vamos a descartar los machos y vamos a quedar solamente con las hembras reproductores. Y con los otros dos vamos a cruzar la línea 4, por ejemplo, con la línea 1, y van a salir tantos machos como hembras. Vamos a descartar las hembras y solo nos vamos a quedar con los machos. Entonces, de esta manera obtenemos lo que es la línea hembra de un lado y lo que es la línea macho del otro lado. Y luego esa línea hembra con esa línea macho se cruzan, y ahí obtenemos el pollo parrillero que tanto machos como hembra van a consumo. Y tenemos vigor híbrido en el cruzamiento de las líneas puras, y tenemos vigor híbrido en el cruzamiento de la línea macho con la línea hembra, y doble vigor híbrido. Y es por eso que, gracias a este esquema de selección genética que viene de las casas genéticas desde hace más de 100 años, y este esquema de cruzamientos, es que obtenemos pollos parrilleros que hoy en día crecen como crecen, ¿no? Por la genética y la alimentación que le damos. Acá, cuando les digo que salen tanto machos como hembras, que los machos los descartamos, significa que se engordan y van a consumo, no es que se maten. En lo que es carne todo se aprovecha. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Una pregunta. Esto de que se descarte o no toda la parte, o sea, todos los machos o todas las hembras de una línea, es por algo de que nosotros vamos a elegir genes específicos de esa línea y queremos que se transmitan por hembra, o no entiendo por qué se hace selección. Bueno, de estas elegimos hembras, de estos elegimos machos. Sí, vos cuando tenés por ejemplo, la línea esta L8 y L7, acá tenés la mejor hembra, y acá tenés un macho que reúne las mejores características de hembra. Entonces lo que querés acá es todos los genes, los mejores genes para tener la mejor hembra reproductora. Okay. Y acá al contrario, tenés, este es el macho por excelencia, que se cruza con una hembra, que es una hembra también con fuertes características de macho, y acá obtenés el macho reproductor por excelencia, la línea macho. Entonces la línea hembra con la línea macho se cruzan para obtener los parrilleros. Es por eso que acá solamente le interesa la hembra y acá solamente el macho.
nada. Y bueno, esto que es, a ver. Entonces, ¿cómo se llama? De la línea hembra que les hablaba yo, que sería, por ejemplo, en la nomenclatura, esa que les coloco es la L8, tiene estas líneas de parámetros productivos. Fíjense que la línea 8 hace un pico de postura importante y luego va bajando de a poco, pero llega aproximadamente 80 y pico %, y tiene una cierta incubabilidad, unos ciertos nacimientos, un cierto peso del huevo, peso del macho y peso de la hembra. Y la otra, que es la línea macho, fíjense que la hembra tiene un pico de postura mucho menor, cercano al 66%. Esto es justamente porque es una hembra que está seleccionada fuertemente por características de macho. Y fíjense que la incubabilidad es menor, los nacimientos son menores, el peso de huevo es mayor porque tiene mayor tamaño, y tanto el macho como la hembra tienen mayor peso. Y gracias a eso es que obtenemos este pollo parrillero, que tiene un índice de conversión de 1,61, un peso de la faena de 3 kilos, una mortandad menor del 5%, una disminución en el tiempo de crianza cercano a 42 días y una mayor tasa de crecimiento, 75 gramos por día aproximadamente. Fíjense, esto es las ganancias genéticas en lo que es el peso corporal, gracias a la metodología esta de selección que se hace en las aves de pedigree. En 1990, a los 42 días, teníamos 1,6 kg en el pollo. Ya a partir de 2020 tenemos casi 3 kilos en el pollo parrillero. Fíjense cómo aumentó de 1,6 a 3 kilos. Esto es el índice de conversión. En el 90 era 2,2 y a partir de 2020 es menor a 1,6. Es decir, cuánto alimento tiene que comer el parrillero para convertir 1 kilo de peso vivo. Esto es el porcentaje de pechuga. Se seleccionó también por porcentaje de pechuga. En 1990 era 15,2 y a partir del 2020 ya es casi arriba del 27%, porque es el corte más caro, la pechuga, entonces se selecciona por eso. Y bueno, gracias a eso es que hoy obtenemos el pollo parrillero con esas características, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la recría. Esto después lo leen. Esto también lo leen. Entonces en la foto esta muestra que los abuelos llegan a Argentina en abril a Ezeiza y los va a buscar, vienen esas cajitas y ahí se los revisa y se los coloca en un camión en condiciones aptas para llevarlo hasta la cabaña de vuelta correspondiente, ¿no? Ahí de la clasificación y eso. El periodo de recría va a comprender el tiempo entre el día de vida de los animales, que es cuando llegan, hasta el fotoestímulo, que es cercano a las 21, 23 semanas aproximadamente. Bueno, acá lo que se hace, también se controla la temperatura cloacal del pollito. La temperatura desde que salió de origen los pollitos hasta que llegaron a la planta, a la recepción acá en Argentina, para saber si en el avión o en algún momento dado pasaron frío los pollitos o no.
Y a su vez las cajas, además de marcar la línea, ven línea 1, línea 4, línea 7, línea 8, tienen un numerito que es 1, 2 o 3. Si es 1, significa que las bisabuelas que dieron origen a estas abuelas tenían entre 27 y 31 semanas. Si dice 2, entre 32 y 41. Y si dice 3, 42. O más semanas. Esto es porque generalmente se alojan los 1 juntos, los 2 juntos y los 3 juntos, porque el tamaño de pollitos entre 1 y 3 difiere. Siempre el tamaño de un pollito de una reproductora que tiene, no sé, entre 27 y 21 semanas es mucho más chiquito que el de una de 42 o más. Entonces se colocan juntos para que no compitan tanto la primera semana, después ya se van emparejando. Porque cuando más grande es la gallina, mayor es el tamaño del huevo y mayor es el tamaño del pollito que producen. Acá vemos los pollitos en la caja. Viene dividida en 4 para que no se amontonen tanto. Generalmente son cajas de 80 a 100 pollitos. Y ven que están como coloridos los pollitos. Eso es porque ya desde origen se los vacuna con una vacuna de coccidio. La vacuna de coccidio se le aplica al pollito, ya sea vía spray o ya sea vía gotitas de gel, para que el pollito se acicale, se piquen entre sí y puedan ingerir los de las diferentes para protección contra la coccidiosis aviar. Son vacunas en origen y ya vienen vacunas Argentina mediante esta técnica, y las reproductoras que nacen en Argentina también se vacunan antes de entregar al cliente, ya sea mediante spray o mediante gel, con la vacuna de coccidio. Esto, por ejemplo, es una foto de una máquina que vacuna contra coccidio. Se coloca la caja de un lado, va pasando por la cinta y ahí se liberan las gotitas de gel con la vacuna y ahí se van picando después los pollitos entre ellos. Acá tenemos un pequeño video para que vean cómo se aplica el gel. Es la máquina que cuando detecta la caja empieza a liberar las gotitas de gel sobre los pollitos. Las gotitas de gel cansan el pollito, y el pollito se va picando entre sí. Y ahí ingieren los oquistes de la vacuna. Luego les hace un control de ver las lenguas, a ver si las lenguas están de color azul, para ver si el pollito ingirió la vacuna o no. Pues esto se hace tanto en origen, cuando mandan las abuelas, como a todas las reproductoras en Argentina. Se va a poner de esta manera, mediante esta técnica de gel, o puede ser mediante spray. Entonces los pollitos se colocan en el galpón, se van a colocar a una densidad inicial entre 40 y 60 bebés por metro cuadrado. Esa densidad después va disminuyendo, y el primer día generalmente se le pone una sustancia glucosada en el agua para que el pollito tenga energía de rápida disponibilidad antes de acceder al alimento. Por ejemplo, una marca comercial de ese producto es el Glucovit,
Y muchos también les dan durante 3 días antibiótico para evitar que disminuir un poco la mortandad en primera semana, porque algunos ombliguitos del pollito, por ejemplo, puede ser que estén mal cicatrizados, o como vamos a ver más adelante, se les hace un corte de dedos, esos cortes de dedos para que puedan estar también mal cicatrizados, o se les quema el espolón, que después lo vamos a ver también. Entonces, por todo eso se les da un antibiótico durante 3 días, una marca comercial por ejemplo, de una enrofloxacina es el Baitril. Y se colocan los pollitos se los cuenta y se los coloca en estas unidades que se llaman brooders. Los brooders son como lugares separados del resto del galpón, como sitios de crianza sería la traducción al español. Y estos brooders tienen honguitos con agua, acá donde se coloca el agua glucosada, y dentro de la sustancia glucosada que se coloca en el agua, ahí también se coloca el antibiótico dentro del agua. Y estos son las mini tolvas donde se coloca el alimento, y esta es cáscara de arroz, pero sobre la cáscara de arroz se coloca cartón corrugado, y sobre el cartón corrugado se coloca más alimento balanceado. Y con esa densidad que les digo, entre 40 y 60 bebés por metro cuadrado. Acá vemos una foto más de cerca del comedero. Esos son los espacios del comedero, que son entre 30 y 35 bebés por comedero. Este es el bebedero, el espacio de bebedero, que son también entre 30 y 35 bebés por bebedero honguito. Y ahí es como quedan los pollitos distribuidos. Acá lo mismo. Acá están tomando agua, acá están comiendo. Esto es lo que les decía. Los machos, cuando ya vienen de origen los abuelos, o los reproductores acá en Argentina, cuando nacen de las plantas de incubación de abuelos, se les corta el dedo posterior. Esto es para evitar que después, durante el apareamiento, lastimen a la hembra. Porque con ese dedo de atrás se lo clavan a la hembra, y a veces la hembra escapa y con la uña le producen un corte en el lomo. Y hay otras empresas que, además de cortar el de atrás, le cortan este dedo y este. Eso se produce el corte de dedo apenas nacen los pollitos, antes de despacharlos. Acá ven cómo está cortado. Y esta, por ejemplo, es una hembra, que la hembra no se le corta el dedo, pues no tiene ese problema. Acá tenemos un video del corte de dedo. Ahí ya están cortando el dedo a los machos de las dos líneas, y en el caso este de que es reproductores, a los machos solamente. Cortan y cauteriza, porque eso está caliente, y después se le puede poner una solución iodada para que cicatrice. Y además de cortarle el dedo, al macho también se le cicatriza el espolón. Se le quema el espolón incipiente que tienen apenas nacen, para que después no crezca el espolón y se lastimen entre ellos, o lastimen también a las hembras. Ahí tenemos una foto del dedo cortado. Y tanto machos como hembras, también cuando nacen, se les realiza un corte del pico, para evitar el corte de pico después en campo.
Antiguamente se producía el corte de pico en campo mediante una cuchilla caliente y para evitar el picaje entre los animales. Si no se les corta el pico, después cuando entran en estrés estos animales empiezan a picar entre ellos y se empiezan a lastimar y hasta matar y a comer. Después es una masacre. Entonces lo que se le hace es cuando nacen, tanto a abuelas como a reproductores, tanto macho como hembra, de todo, se le produce el corte de pico al momento de nacer mediante una tecnología infrarroja. La tecnología infrarroja lo que hace es una máquina, se coloca el pollito y emite una radiación infrarroja que lo que hace es como necrosar el pico de una determinada línea hacia el exterior. Entonces después el pico ya le queda cortadito. Y eso a los días se seca y se cae. Y ya queda despicado para evitar el canibalismo. Desde la máquina se van colocando los pollitos acá. La máquina va girando y al girar presenta el pico y produce esa radiación infrarroja para necrosar la parte posterior del pico. Esto es un poquito más de cerca. Ven, así van apoyando el pollito. Esto va girando y es así como le van haciendo el corte infrarrojo. Ven, ahí gira y a su vez lo que hace la máquina esta es aplicar una vacuna. Ahí se va despicando. La otra posibilidad, si no, las empresas que no cuentan con esta tecnología cada vez que al día de nacimiento se tiene que despicar después en campo y se despica con este armatoste que bueno hace añales que existe, que consiste en una cuchilla que corta el pico y después se cauteriza con una chapa caliente y el pico queda de esta manera, ¿ven? Creo que hay un video. Ven, es mucho más cruento. Se coloca el pollito, se aprieta el pedal, corta la cuchilla y ahí se cauteriza. En cambio el otro es más tecnológico, digamos. El despique el anterior se hace aproximadamente a los 7 días en campo, cuando no se hace al día de vida. Bueno, y a su vez los pollitos, lo que son las reproductoras, cuando nacen no se pueden sexar por ala, pero sí el pollo parrillero. Esto se da por un tema genético de precocidad de emplume. Entonces el pollo parrillero se puede sexar por ala, por precocidad de emplume, y generalmente se sexa y se clasifica en macho y hembra para tener una alimentación diferencial y un engorde diferencial. Pero en la reproductora no lo podemos hacer esto, sino que el sexado se hace por cloaca. Hay unas personas entrenadas, que generalmente son orientales, que miran la cloaca del pollito uno por uno. Se dice que el macho tiene una papila peniana, la hembra no, y ahí lo clasifican. Y la persona tiene que estar muy entrenada porque generalmente son tercerizados,
las mismas empresas, cuando tratan de hacerlo, no consiguen diferenciar el macho de la hembra. Tienen que ser personas muy, muy entrenadas, y así cobran también porque son especializadas en esto. Y el pollo parrillero, ¿cómo se hace, por ejemplo, para sexarlo? Existe lo que se llama precocidad de emplume. Por ejemplo, lo que es el emplume rápido, que es la foto que vemos acá, tenemos que las plumas primarias son de mayor longitud que las plumas de cobertura. Es decir, cuando abrimos el ala del pollito, se ven unas plumas más largas que otras. Estos se llaman aves precoces o de emplume rápido. Así son todas las hembras del pollo parrillero. Y cuando las plumas primarias son de la misma longitud que las plumas de cobertura, e inclusive ocasionalmente las plumas de cobertura pueden ser un poquito más largas que las primarias, pero lo vemos así todo muy parejito, a diferencia del anterior. Estos son los machos en parrilleros. Entonces, realmente el parrillero, cuando nace, se va uno por uno, se abre las alitas y se va clasificando macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, con una velocidad de 1500, 2000 pollitos por hora por operario. Ahora, en la actualidad, este año, salió una máquina automática de sexado, pero bueno, acá en Argentina todavía no tenemos. Y ven desde los abuelos hasta los reproductores, tenemos que la línea, por ejemplo, macho, tanto la hembra como el macho son de emplume rápido, por lo tanto el reproductor es todo de emplume rápido, el macho, por lo tanto acá hay que sexar sí o sí por cloaca. Y acá en la línea hembra, el macho es de emplume lento y la hembra es de emplume rápido, y no se puede sexar por ala tampoco, porque es una herencia ligada al sexo, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces acá no hay manera de diferenciarlo, pero acá sí salen todos los machos lentos, en plume lento, y todas las hembras en plume rápido, los pollos engordan. Entonces, conclusión, el pollo parrillero se puede sexar por ala, pero la reproductora no, se sexa por cloaca, porque no hay esa diferencia en el ala. Y a esto me refería con que es una herencia ligada al sexo. Vieron que en las aves, a diferencia de los mamíferos, el que es homogamético es el macho, y el que es heterogamético es la hembra. Entonces, el emplume lento viene dado por un gen dominante. Entonces, cuando se cruza el macho con la hembra, una posibilidad es que salga macho, donde tenemos dominante y recesivo, entonces acá se da emplume lento. Y por otro lado, cuando tenemos una hembra, tenemos que como el gen relacionado con la hembra, el cromosoma sexual, no porta este gen, se expresa el recesivo, y por eso tenemos el emplume precoz en la hembra. O sea, la hembra es de emplume rápido y el macho es de emplume lento en el parrillero, pero no en el reproductor. En el reproductor no se puede sexar por esto. Acá están sexando por cloaca a las reproductoras. Como no se las puede sexar por ala, están estas unidades de sexado donde van sexando a las reproductoras por cloaca. Es mucho más lento el proceso, mucho más costoso, pero bueno, es la única manera de hacerlo. Ahí lo mismo están sexando. A esa velocidad sexan. Es un proceso muy lento. En cambio, el pollo parrillero se sexa mucho más rápido. Bueno, hablando entonces un poco de estas generalidades, vamos a decir que el galpón hay que calentarlo 24 horas antes de que ingrese las abuelas o las reproductoras, para que la cama esté a temperatura confortable para el pollo.
y la idea es que el galpón esté a 30 grados en el galpón. Y después la temperatura va a ir disminuyendo progresivamente a medida que van creciendo las aves. El objetivo es a los 27 días, casi al mes, ya llegar a los 20 grados y se mantiene ahí durante toda la vida a 20 grados. Pero se los recibe a 30 porque los primeros días el pollito no es capaz de regular su temperatura. Se dice que en vez de ser homeotermos, son poikilotermos, porque no son capaces de regular la propia temperatura. Entonces por eso es importante recibirlos a estas temperaturas altas. Y en lugares donde hay baja humedad relativa, generalmente se colocan también humidificadores para obtener una humedad relativa entre 60 y 70%. Esto no se da ni en Buenos Aires ni en Entre Ríos porque generalmente estamos pasados de humedad. Pero en lugares muy muy secos, para que no se deshidrate el pollito, puede llegar a ver estos aspersores. Esto representa la campana que da calor, este es el brooder, la campana que da calor y estas pelotitas de los pollitos. Si la campana está muy baja y tienen demasiado calor debajo de la campana, todos los pollitos se alejan. Esto sería correcto. Esto es cuando la campana está muy alta o tienen frío, se meten todos abajo de la campana, y esto generalmente se da por ruidos extraños o corrientes de aire que se van todos por un costado. Entonces, por ejemplo, una foto de esa es así. Ahí se están alejando todos de la campana porque tienen calor. Y una foto de esa podría ser así, están todos bien. Y es importante también que no haya corrientes de aire en el galpón, o vamos a recepcionar el pollito, porque fíjense, si hay corrientes de aire, esto es un anemómetro, si tenemos, no sé, 1.5 metros por segundo de velocidad del aire, a los 7 días el pollito va a sentir lo que dice el galpón, no sé, 30, y a eso hay que restarle 12,3 grados. Y esa es la sensación térmica del pollito. Entonces, la velocidad de aire hace que la temperatura real del galpón no sea la que sienta el pollito. Por eso siempre hay que evitar las corrientes de aire a nivel del pollito. Esto es una cámara termográfica. Vemos, por ejemplo, que esta persiana de acá no está bien aislada y vemos que los pollitos están a una temperatura de cerca de 40 grados y acá está cerca de 20 grados. Entonces hay que tratar de evitar esos focos fríos. Ven acá lo mismo. Está todo el galpón más o menos bien, pero acá tenemos un foco frío que, bueno, no está bien aislado. Esto por lo leen. Una vez que el pollito llega, una práctica habitual es tantear los buches del pollito para ver si comió o tomó agua. Entonces, si tanteamos el cuello de los pollitos y el buche está vacío, significa que no tomó agua ni comió. Si el buche lo tenemos duro, significa que comió y no tomó agua. Si lo tenemos muy blandito, significa que tomó agua y no comió. Y si lo tenemos como una plastilina, un poquito más blando, significa que comió y tomó agua. Entonces, después de 2 horas de llegados, los pollitos, por lo menos el 75% tiene que tener el buche lleno. Y así, a las 48 horas, el 100%. Entonces, una práctica habitual es tantear los buches para ver si los pollitos están consumiendo bien o no. Acá, por ejemplo, tenemos un buche lleno y acá tenemos un buche vacío. Los pollitos de cada línea se pesan al colocar en los brooders y se anota el peso de cada línea. En abuelos o en reproductoras lo mismo. Entonces, todo eso fue la recepción. Ahora vamos a ver el manejo en los primeros días. ¿Venimos más o menos bien?
Sí, sí. Bueno, manejo en los primeros días. Se van a hacer 3 cosas. Se le va a ir dando cada vez más espacio a los animales. Esos 40, 60 bebés por metro cuadrado se va a ir ampliando. Se les va a ir quitando los bebederos para darles el sistema definitivo de bebida de niple, y se van a ir para dar al pollito el sistema definitivo, que pueden ser o tolvas o ¿cómo se llama? O sin fin, o canaletas, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en cuanto al primer punto, que es ir dando el espacio, arrancamos 60 bebés por metro cuadrado y cada 3 días vamos aumentando, o sea, bajando la densidad en 5 bebés por metro cuadrado. Y así el objetivo es a los 27 días 15 aves por metro cuadrado. Entonces, una recomendación es ampliar 5 aves por metro cuadrado cada 3 días. Es una manera de ir dando espacio de manera progresiva. Ven, acá pasamos del brooder a este lugar donde ya hay más espacio, ya tenemos los honguitos y todavía tenemos los comederos, las mini tolvas. Acá también se le dio más espacio. En cuanto a lo que es la densidad poblacional, habíamos dicho que al mes íbamos a tener más o menos 15 animales por metro cuadrado, pero la densidad definitiva es a partir de las 15 semanas. Se busca entre 3 y 4 machos por metro cuadrado, entre 4 y 7 hembras por metro cuadrado, y luego durante toda la producción es entre 3,5 y 5,5 tanto machos como hembra por metro cuadrado. Esa es la densidad final de los animales. El parrillero está a veces en 10, 12 o más todavía. Acá buscamos entre 3,5 y 5,5 aves por metro cuadrado. Acá ven también que se le dio más espacio. Y el segundo punto es ir reemplazando el bebedero honguito, que entraban 35, por el niple, que por cada pico de niple entran en promedio 10 aves. Entonces, en acá se sacaron los bebederos honguito y se fue colocando el niple. El niple al principio va a la altura del ojo y con buena presión de agua para que el pollito no le cueste nada encontrarlo, y luego se va a ir levantando hasta que el niple quede a la altura del pico del pollo cuando el pollo levanta la cabeza, como para que el agua caiga por gravedad y no moje la cama. Y se le baja un poco la presión para evitar que la cama se moje. Y es Santiago, uno de estos piquitos, perdón, cada 10 animales. Hay algo que no me queda del todo claro, no sé si es una pregunta muy boluda, pero cuando vos decís que estamos en recría, ¿todos los animales, tanto machos como hembra, de las diferentes líneas se recrían en el mismo galpón o tienen galpones diferentes o cómo se hace? Eso lo expliqué al principio, Capaz que fue en el vos, momento en el que me desconecté. sí. Acá mira. Cuando alojabas los animales, lo que es la línea hembra, la alojabas en un galpón grande. Ok. Y ponías las A, que son las hembras, Sí. de la línea hembra, separadas de las B, que son los machos de la línea hembra. Ok. Y la línea macho, las hembras de la línea macho, que son las C, también separadas de los machos de la línea macho, que son las D. Ok, listo. Y en reproductores tenés las hembras, generalmente se hacen en 2 galpones grandes, y el macho separado en un galpón más chico. Ok. Y van a estar todas las recrías separadas, todas las líneas, sí, hasta producción, que ahí se van a juntar. Ok, listo. Sí. Gracias. ¿No estabas cuando...? No. Ok. Justo, bueno. Perfecto.
Gracias. No, de nada. A ver. Íbamos por acá. Entonces ven, acá se coloca el niple y se va sacando el honguito. Acá lo mismo. Y por último, habíamos dicho que se sacaba las mini tolvas y se va a colocar el sistema definitivo de alimentación. El sistema definitivo de alimentación puede ser, no sé, o tolvas, o cadenas, o platos con fin. Van a permanecer superpuestos estos sistemas durante unos días para que el pollito, las líneas se acostumbren y luego se van a ser retiradas las mini tolvas. Una posibilidad es esto, que son las tolvas. Tengan en cuenta que la primera semana van a comer ad libitum, o sea, lo que ellos quieran, los pollitos. Pero ya a partir de la segunda semana vamos a restringirles el alimento. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos de comer los que ellos quieren, se van a transformar en un parrillero. Nosotros no queremos que se transformen en un parrillero, sino que se transformen en un reproductor. Entonces, para eso hay que restringirlos y tiene que ir siguiendo una curva de crecimiento determinada, estos animales. Entonces, bueno, el sistema definitivo de alimentación puede ser o que son tolvas individuales. Ahí, por ejemplo, entran 15 por tolva. Ven ahí cómo están en las tolvas individuales. Ya le sacamos las mini tolvas. Acá lo mismo. Bueno, ven que tienen como soguitas acá arriba cada una. ¿Por qué? Porque a partir ya de la segunda semana, los animales van a comer una vez por día, a la mañana bien temprano, el alimento que yo quiero darles. Entonces, con un malacate, estas tolvas van subiendo. Cuando están a una determinada altura, se llenan a la tarde y se mandan hasta el techo para que los animales no se pongan nerviosos. Y al día siguiente a la mañana, bien temprano, tipo 5 de la mañana, cuando no hay sol, se aprieta un botoncito, va bajando todo esto, o sea, se corta la luz, va bajando todo esto, y cuando están a una determinada altura del suelo, se prende, y ahí todos los animales van a atacar. En 10-15 minutos comen todo, y lo mismo, de vuelta, se sube hasta arriba la tolva, se llena, y se sube hasta el techo para el día siguiente. Pero los animales comen una vez por día el alimento que yo quiero, bien temprano a la mañana. Y la idea es que estén distribuidos lo mejor posible para que todos coman lo más parecido posible. Y no haya animales muy gordos y animales muy flaquitos. Por eso hay que controlar la cantidad de tolvas que pongo, según la cantidad de animales y un montón de cosas que, bueno, ahora después vamos a ir viendo. Creo que acá hay un video. Pero acá está la luz apagada y están bajando las tolvas. Bien temprano de la mañana, a las 4:30 de la mañana. Cuando las tolvas tocan el piso, ahí se van a prender. Se va a prender la luz y los animales se van a empezar a distribuir. En el principio hay un montón de animales por tolva, hasta que se empiezan a distribuir por todas las tolvas. Y ahí empiezan a comer, están desesperados. Ahí de a poquito se van acomodando. Hasta que en 10-15 minutos la vacían. El otro sistema de alimentación es esto, que son la alimentación por canaleta, con eslabón plano. El anterior es manual, el sistema de alimentación. Este es automático. Acá atrás, de acá atrás hay como una tolva donde está el alimento, se apaga la luz, se aprieta un botoncito, esto va girando y se va llenando todo de alimento. Y cuando está todo lleno de alimento, se prende la luz y ahí van todos a atacar. Acá y acá. Es un sistema automático de alimentación. Estos son los machos.
que comen en canaleta. Acá también son los machos que comen en canaleta. Esta es la misma que hemos mostrado hoy, canaleta, que tiene esta rejilla excluidora. Y la otra es este sistema, que es el de platos con un sinfín, que también se aprieta un botoncito y se van llenando todos los platos. Y después también en todos los sistemas se alimentan una vez por día. También tienen rejillas excluidoras. Esto es lo mismo, ¿eh? ¿Apagan la luz solo para servir y después lo vuelven a prender? ¿O ya estaba la luz apagada? No, en general, según vamos a ver el tema del fotoperíodo, cómo se da, el plan de iluminación, pero prende la luz, se deja un poquito de la luz prendida para que el animal tome agua, camine, se desperece, y después de media hora de luz, ahí se corta la luz. ¿Para qué se corta la luz? Porque si no se corta la luz, el animal ve cómo baja la tolva, o ve cómo se llena la canaleta, se desespera y se amontonan todos contra un sector y se pueden lastimar. Para eso nada más apagar la luz. Entonces se apaga la luz, no sé, un minuto hasta que se llenan las canaletas o bajan las tolvas, y se vuelve a prender, y ahí ya los animales atacan y empiezan a comer. ¿Y para qué son las rejillas excluidoras? Estas rejillas excluidoras o estas. Ahora no sirven para nada, pero van a servir después para cuando los machos estén junto con las hembras en la etapa de producción. Porque la rejilla excluidora va a hacer que la hembra pueda comer bien en la tolva, por ejemplo, o acá o en la canaleta, pero el macho no pueda meter la cabeza porque el macho va a tener una cresta grande. Entonces el macho, cuando ya está en producción, es crestudo y no puede comer ahí. Entonces el macho, ¿cómo va a comer? Va a comer en estas canaletas. En estas, que ahora están en el suelo porque el macho es bebé, pero cuando el macho está en producción, se va a ir levantando y el macho va a comer por altura, en puntas de pie. Y la hembra no va a llegar a la canaleta del macho porque son más bajitas. Entonces, cuando están juntos el macho con la hembra va a comer una determinada cantidad de alimento con una determinada composición. El macho no va a poder comer eso porque no le entra la cresta, y por otro lado el macho va a comer por altura en las canaletas, y la hembra no va a poder acceder porque son más bajitas. Okay. ¿Se entiende? ¿No es eso? Sí. Sí. Bueno, vieron que yo les dije que, por ejemplo, en reproductores, cuando se venden, demandan determinada cantidad de hembras y una determinada cantidad de machos. Esos se recrían separados. Pero a veces, cuando se sexa, nunca se sexa por cloaca, hay un error de sexado. Es decir, yo mando hembras y por error mandé algún macho. Entonces, estos hay que identificarlos, porque si no se van a empezar a parear con sus hermanos y se va a producir, como se llama, un cruce genético que no queremos. Entonces hay que detectar estos errores de sexado de hermanos y hay que eliminarlos antes de que lleguen a la adultez. Entonces, por ejemplo, durante la recría se recorre el galpón y, qué sé yo, si tenemos un macho dentro de las hembras, ven que tiene un poquito más de cresta que la hembra, tiene los tarsos más anchos que la hembra, las plumas más aguzadas, y en lo que es la forma corporal, el macho es más largo y esbelto que la hembra. Entonces, realmente hay un 0,5% de error de sexado, un 0,3%, que hay que ir detectándolo y eliminándolo antes de que, lleguen a la adultez. Eso se llaman errores de sexado o hermanos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo de coccidios.
Vieron que yo les dije que se aplicaba la vacuna de coccidio en la planta de incubación, en origen a los abuelos, o sea, todas las líneas, o en Argentina a las reproductoras, tanto macho como hembra, ¿no? Ya sea con spray o con gel. El objetivo es dispensar la vacuna que tiene en suspensión los oquistes de diferentes eimerias y que los pollitos se piquen entre ellos y la traigan. Pero bueno, la historia no termina acá, sigue. En el fondo de la caja, acá, generalmente queda vacuna. Fondo de la caja es la caja de cartón y tiene como unos cuadraditos, cada alvéolo de estos, de cartón corrugado. Entonces parte de la vacuna queda ahí. Entonces lo que se hace es, esos fondos de caja no se tiran, se llevan a estos brooders porque tienen parte de vacuna para que la siga picando el pollito. A su vez, estos cartones corrugados, el pollito que ingirió la vacuna va a empezar a ciclar dentro del ave, de los oquistes van a nacer las diferentes eimerias, se van a reproducir entre sí dentro del ave y van a poner huevos, y el pollito va a liberar una nueva oleada de huevos de estas eimerias atenuadas. Entonces, el pollito lo que tiene que hacer es repicar esos oquistes porque recién al tercer ciclo generan inmunidad. Entonces, lo que se hace con este cartón corrugado, por ejemplo, es no se tira, sino que cuando se le da espacio de a poquito, se va sembrando en la cama, sobre todo cerca del que tiene más humedad, para evitar que se resequen y favorecer el repicaje de estos huevos, de estos oquistes. Entonces, miren, generalmente las vacunas tienen 5 tipos de eimeria: acervulina, máxima, tenela, necatrix y brunetti. Y según el tipo de eimeria, es lo que tarda en ciclar y cuando genera protección. Por ejemplo, la más larga de todas es necatrix. Necatrix, recién a los 10 días aproximadamente, los parásitos internos de la vacuna se reproducen y liberan oquistes. Estos oquistes son picados nuevamente por el ave, de vuelta hay que esperar cerca de 10 días, liberan de vuelta huevos, repican de vuelta y recién al 1, 2, tercer ciclo, ahí generalmente se genera protección en el ave. Y la más corta es máxima, que máxima tarda aproximadamente 7 días, libera los oquistes, la gallina la tiene que repicar y genera protección generalmente ya a los 16 días. Entonces es importante favorecer el reciclado de estos huevos y que favorecer a que el ave los pique para que esté protegida, ¿no? Porque no, con solo la vacuna en planta de incubación no alcanza. Es importante también, como les decía, la humedad de la cama, que esté entre 25 y 35%, para que no se resequen los oquistes y puedan ser repicados por el ave. Acá es más o menos lo mismo. Es las diferentes eimerias y cuando generan protección, dependiendo de la cantidad de veces que hagan ciclo y que el ave ingiera los oquistes. A su vez, en la recría, una técnica importante es las recrías, no hay nidos, nidales en las recrías, porque las pollas no van a poner huevo. Van a poner huevo recién en producción. Pero para esto, si llevamos el ave directamente a producción donde están los nidos, muchas veces el ave desconoce lo que se llama perchear o subirse arriba de una percha, o
les dice pateras también. Entonces lo que se hace en recría es colocar 5 centímetros lineales por ave de este sistema de perchas para que el 20% de las aves puedan subirse simultáneamente. Y esto va a hacer que disminuya después el huevo de piso, porque el ave va a ser entrenada a subirse a poder perchear y puede entrar mejor después a los nidos durante la fase de postura. Esto es para evitar el huevo de piso y se hace a partir del mes de vida de las aves. Obviamente solo en las hembras. Y este es el plan de vacunación que se da durante la recría. Esto se los mostré creo que la vez pasada en bioseguridad. Bueno, es lo mismo. Se le da todas estas vacunas durante toda la recría para tener un buen plan sanitario y que no se enfermen los animales. Bueno, vamos a ver ahora un poquito lo que es el manejo de luz. ¿Venimos bien? Sí, sí. Bueno, seguimos un poquito más y después hacemos un recreo. Dale. Dale. Bueno, manejo de luz. Este es el programa de luz que se da en reproductoras y lo mismo en abuelas. Los primeros 2 días, 23 horas de luz. Después la luz empieza a bajar de manera progresiva hasta el objetivo es a los 10 días 8 horas de luz durante toda la recría. 8 horas de luz durante toda la recría, y cuando la pasamos a producción, que va a ser, no sé, semana 21, 23, dependiendo de la empresa, de la línea, ahí le vamos a dar el fotoestímulo. Y vamos a pasar de 8 horas a 12 horas, 13 horas, 14 horas. O sea, le damos, apenas entró el galpón de producción, el fotoestímulo. De 8 saltamos a 12, toda una semana. Después 13, toda una semana. Y después 14, toda una semana. Y no más de 14, porque si le damos más de 14 horas, vamos a generar lo que se denomina fotorrefractancia, que es que el exceso del estímulo produce el efecto contrario al deseado. La luz va a incidir en el eje hipotálamo hipófisis ovarios, generando hormonas reproductivas y va a hacer que la gallina primero se transforme, la polla en una gallina y después ponga huevo. Pero si tenemos exceso lumínico, el exceso de hormona produce un feedback negativo del hipotálamo y puede llegar a producir una merma en la cantidad de huevos y no una estimulación del mismo. Pero por eso se mantiene más o menos a esa cantidad de horas luz. Acá más o menos lo mismo. Ven que el día 1 y 2 son 23 horas. Después vamos disminuyendo progresivamente y el objetivo es a los 10 días y durante toda la recría 8 horas de luz. Pero no solamente es importante la cantidad de horas luz, sino la intensidad. La intensidad de la luz se mide en lux. A mayor lux, mayor intensidad. Entonces, al principio, para que el ave vea bien la comida, se mantiene una cantidad de lux alta, entre 80 y 100 lux. Después se va a ir disminuyendo a 30 a 60 lux y durante toda la recría se mantiene entre 10 y 20 lux, que es una luz muy tenue. Y después cuando hacemos la estimulación, pasamos a 12 horas, 13 horas y hasta 14 horas, acá no figura pero está más abajo, con 60 lux de intensidad. Y acá, bueno, acá una distinción de si el coeficiente de variación es de 10% menos o más del 10%, y cambia muy poquito, cambia más que nada acá. Ven que todo esto en realidad es lo mismo. Acá también es lo mismo.
pero cambia cuando las pasamos a producción. Si en medio de su uniforme lote tiene más de un 10% de CB, se le mantiene una semana más de 8 horas. Y acá le pasa de 11 a 12, o sea, hace un diferencial de si el coeficiente es mayor o menor, pero en la práctica esto mucho no se usa. Pero bueno, la línea genética lo recomienda. Y generalmente mucho no se usa porque es difícil encontrar un lote con más del 10% de coeficiente de variación. Siempre los coeficientes de variación son menores, a menos que se haya manejado muy mal la recría. Esto ya lo vimos. Estos aparatos que están acá se llaman reóstatos, son justamente para darle la intensidad a la luz. Es como que si les doy para un lado, aumento la intensidad, y si les doy para el otro, bajo la intensidad. Y esta persona lo que está haciendo acá es con un luxómetro, pone el luxómetro a la altura de las pollas, y el luxómetro mide la cantidad de lux que hay en el galpón. Entonces, por ejemplo, si yo durante la recría quiero entre 10 y 20 lux, me tengo que meter con el luxómetro dentro del galpón y con el reóstato lo calibro para que la luz esté a la intensidad deseada. Vieron, por ejemplo, que hay algunos veladores que se les tienen como una perillita que se le da más o menos intensidad. Bueno, es algo medio parecido a eso. Hay que tener cuidado con las entradas de luz en las recrías, porque la recría siempre hay que hacerla en blackout, o sea, en un galpón oscurecido, porque si no, no le puedo respetar la cantidad de horas luz, porque si no voy a depender del fotoperíodo, ¿no? Y la idea es que haga la recría independiente del fotoperíodo. Y cuando el galpón está a oscuras, supongamos que yo le doy 8 horas de luz durante la recría, fuera de esas 8 horas de luz, si yo entro con un luxómetro al galpón, tiene que marcar menos de 0,4 lux, según Aviagem, menos de 0,4 lux, según COP. O sea, tiene que ser realmente de noche. Si entra una pequeña endija de luz y supera los 0,5 lux, ya no estoy respetando el fotoperíodo que intento darle. Acá dice galpones oscuros, porque en realidad esto no es un galpón oscuro. Entra luz por todos lados. Bueno, vamos a ver lo que es manejo de peso y uniformidad. Ok. Bueno, esto es como evolucionó el pollo parrillero, ya lo vimos, pero acá más atrás, del 57, del 2005, ya esto se quedó viejo. El mismo pollo, la misma edad, cómo fue cambiando la morfología. Y esto, ¿para qué se los muestro? Porque la curva de crecimiento de una reproductora tiene que ser así, ¿ven? Como está en rojo. Y para que sea así como esta línea en rojo, yo le tengo que dar de comer una determinada cantidad de alimentos, que como dijimos van a comer una sola vez por día. La cantidad de alimentos que comen cada día, por ejemplo, no sé, 20 gramos, 50 gramos, eso se denomina gramaje. Si respeto el gramaje y lo voy regulando, voy a tener una curva parecida a esta. Pero si el ave come lo que quiere, va a ser esto el ave, lo de arriba. Entonces ven, a las 15 semanas, en vez de tener una polla de 1,5 kilos, voy a tener una polla de 5 kilos, apenas se va a poder mover y se va a morir de un infarto. Por eso siempre tengo que restringir. Y esta es la curva de restricción. Esta que está acá. Al principio doy el 100% la primera semana ad libitum, y después de ahí empiezo a restringir, y después sigo la restricción durante toda la vida. Y la máxima restricción se da aproximadamente entre la semana 5
y la semana 15, ¿sí? Sí, pasa. Entre las semanas 5 y la semana 15, que es donde más quieren de lo que potencialmente podría comer. Ven, el ave está restringida durante toda la vida, durante la recría. Esta es la misma curva y está representada acá con las semanas, y ven que en cada periodo, por ejemplo de la semana 0 a la semana 4, hay un rápido desarrollo del sistema inmunológico, cardiovascular y digestivo, y cerca del mes ya tiene el 50% del desarrollo del esqueleto. Después, entre la semana 4 y la semana 21, ya tenemos el 90% del desarrollo del esqueleto. Bueno, y así, en cada periodo se va desarrollando algo. Siempre tiene en algún momento estar muy por abajo y por arriba y después pegarse al final, sino el evento fisiológico que se está de manejar no lo vamos a estar cumpliendo y podemos tener problemas. Porque lo que sé yo, a la 13, cada 100 gramos que aumenta el ave, aumenta la longitud del tarpo 3,5 milímetros. Y ya a partir de la semana 14 para adelante, hasta la 22, ya después ya no crece más, cada 100 gramos que aumenta de peso, solo 0,9 aumentar el taxo. Entonces, si acá no tuvo el crecimiento en peso, tenía que tener, nos van a quedar aves petizas. No lo vamos a recuperar después. Por eso es importante que la curva siga en todas las semanas. Entonces, las aves porque si no la restringo se transforma en un parrillero. Y esto trae uniformidad. Es decir, aves muy voraces que comen más y tienden a sacar aves tan voraces que quedarse más chiquitas. Y esto te voy a tratar de evitarlo. Entonces, ¿cómo lo evito? Es dándole de comer lo más parejo posible a los animales, los centímetros de canaleta o los centímetros de frente a cuerpo animal, tratando de hacer que se distribuyan de la mejor manera posible, pero pese a eso, igual seguimos teniendo problemas de uniformidad. Y vamos a ver después cómo lo solucionamos. Entonces, ¿qué es la uniformidad? ¿Cuál es el concepto de uniformidad? La uniformidad se define como la cantidad de animales. Esto es el peso, una curva de Gauss. Este es el promedio. Imagínense que tracemos una línea de más 10% del promedio y otra menos 10% del promedio. Entonces, la uniformidad se define como la cantidad de aves que tenemos dentro de más o menos el 10% del peso promedio. Lo repito porque es importante. La unidad se define como el porcentaje de animales que se encuentran dentro de más o menos el 10% del peso promedio. Si el 80% de los animales se encuentran dentro de más o menos el peso promedio, que el lote es uniforme. Pero buscamos una uniformidad de 100%. Si tenemos menos del 80% de los animales acá adentro, el lote es uniforme. ¿Y por qué es tan importante la uniformidad? Porque al momento de dar el estímulo, los animales que se encuentran dentro de más o menos el 10% del peso promedio tienen una reacción correcta a la luz. Es decir, se van a transformar de una polla a una gallina y van a empezar a poner huevos sin problema.
pero los animales que están menos del 10% del peso promedio son animales que están inmaduros, muy atrasados, que en realidad están todavía preparados para el fotoestímulo. Entonces va a haber un retraso en el inicio de la postura, va a haber pequeños al inicio de postura, menor pico de postura y mayor porcentaje de huevos forma. Y por otro lado, los animales más del 10% del peso promedio son animales que tendrían que recibir el fotoestímulo antes. O sea que están pasados de peso. Entonces, inicio prematuro de postura, va a haber mayor cantidad de huevos doble yema, lo que va a hacer que se produzcan prolapsos. El prolapso es que parte del oviducto sale para afuera, porque el huevo es doble, es muy grande, y después se produce una septicemia y la gallina probablemente muera. Va a tener más requerimientos de reproducción, menor fertilidad, menor pico de postura y menor. Entonces siempre nosotros vamos a buscar aves que estén dentro de más o menos el 10% de peso. ¿Cómo llevamos a cabo una restricción? Sabemos que no pueden comer lo que quieren, sabemos que las tenemos que restringir. Entonces, ¿cómo las restringimos? Para eso hay tablas. En esta tabla muestra, por ejemplo, la edad en semanas, el peso corporal y la cantidad de gramos por ave por día que le tendríamos que dar. Qué sé yo, por ejemplo, una reproductora de 10 semanas tendría que tener 40 y tendría que comer 79 gramos por día. Esto es una ayuda de cómo dar el alimento. Por otro lado, por ejemplo, para las abuelas lo mismo. Para la línea macho, para la línea hembra, tenemos la edad en semanas, el peso del macho, el peso de la hembra, y acá lo mismo, la edad en semanas, el peso del macho, el